Bienvenidos a este nuevo viaje a través de una de las historias más intrigantes de la Biblia. ¿Por qué Dios quiso matar a Moisés? Este relato no solo plantea interrogantes sobre la naturaleza de Dios, sino que también nos invita a reflexionar sobre la obediencia y el propósito en nuestras vidas. Moisés, un hombre de extraordinaria relevancia en la historia sagrada, fue elegido por Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Nacido en un momento de opresión, su vida estuvo marcada por la providencia divina desde el inicio. Criado como príncipe, Moisés finalmente se convierte en un líder comprometido con la libertad de su pueblo. Sin embargo, su camino hacia la redención de Israel está lleno de desafíos y decisiones críticas que ponen a prueba su fe y obediencia. Acompáñenme a desentrañar el significado detrás de la sorprendente acción de Dios y cómo esta historia resuena en nuestras propias vidas hoy en día. Moisés es una de las figuras más significativas de la Biblia, y su vida está marcada por eventos extraordinarios que lo ha autorizado como un líder fundamental en la historia del pueblo de Israel. Nacido en Egipto durante un período de opresión, Moisés llegó al mundo en un momento crítico. El faraón, temeroso del creciente número de hebreos, ordenó la muerte de todos los recién nacidos varones de esta comunidad. Sin embargo, su madre lo salvó, colocándolo en una canasta y dejándolo en las aguas del Nilo, donde fue encontrada y adoptada por la hija del faraón. Este acto de salvación marcó el inicio de una vida llena de propósito y desafío. Creció en la corte egipcia, disfrutando de todas las ventajas de la vida real. No obstante, Moisés siempre fue consciente de sus raíces hebreas. Al observar la opresión que sufría su pueblo, se sintió impulsado a actuar. Un incidente decisivo ocurrió cuando vio a un egipcio maltratando a un hebreo. En un arrebato de ira, Moisés mató al egipcio y, temiendo las repercusiones, huyó a la tierra de Madián. Allí se fundó como pastor y comenzó una nueva vida lejos de Egipto. El encuentro que cambiaría su vida tuvo lugar en el monte Horeb, donde Dios se le apareció a través de una zarza ardiente. Este evento marcó el inicio de su misión divina. Dios le encomendó la tarea de regresar a Egipto para liberar a los israelitas de la esclavitud. A pesar de sus dudas e inseguridades, como su falta de elocuencia, Dios lo aseguró que le proporcionaría el apoyo necesario, incluso enviando a su hermano Aarón como portavoz. Este llamado divino reveló no solo la importancia de Moisés como líder, sino también la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Moisés regresó a Egipto, donde se enfrentó al faraón exigiendo la liberación de los hebreos. A través de una serie de plagas que incluyeron la conversión del agua en sangre y la invasión de ranas, Dios demostró su poder sobre los dioses egipcios. Cada vez que el faraón se negaba a liberar al pueblo, se desataba más calamidades. Finalmente, la última plaga, la muerte de los primogénitos, llevó al faraón a consentir. La liberación de Israel culminó con el Éxodo, cuando Moisés guió a los hebreos fuera de Egipto. Este momento es fundamental no solo en la historia de Israel, sino en la narrativa de la redención. La travesía por el desierto fue un período de prueba y formación para el pueblo de Israel, y Moisés se convirtió en su mediador ante Dios. En el monte Sinaí recibió los 10 mandamientos, que servirían como la base moral y ética para la comunidad hebrea. El papel de Moisés en la liberación de Israel es, por lo tanto, multifacético. Es un líder, un profeta y un legislador. Su vida y acciones ilustran la relación entre Dios y su pueblo, mostrando que, a pesar de los desafíos y la desobediencia, hay un camino hacia la redención y la libertad. La historia de Moisés no solo resuena en el contexto bíblico, sino que sigue siendo un símbolo de esperanza y liberación en diversas culturas y tradiciones religiosas hasta el día de hoy.
El pasaje de Éxodo 4:24 a 26 es uno de los momentos más sorprendentes y enigmáticos de la narrativa de Moisés. En estos versículos se relata un incidente que parece desentonar con la misión que Dios había encomendado a Moisés. Y aconteció en el camino que en un alojamiento el Señor le salió al encuentro y le quiso matar. Este versículo ha generado muchas interpretaciones y discusiones entre teólogos y estudiosos de la Biblia, dado su profundo significado y la tensión que introduce en la historia. Para comprender el impacto de este pasaje, es esencial considerar el contexto en el que se encuentra. Moisés había recibido su llamado y había comenzado su viaje de regreso a Egipto para cumplir la misión de liberar al pueblo de Israel. Sin embargo, en medio de su camino, se enfrenta a una amenaza inminente de muerte por parte de Dios mismo. Este acto divino plantea preguntas difíciles. ¿Por qué Dios, que ha elegido a Moisés para una tarea tan crucial, decide amenazar su vida? El análisis de este pasaje revela varias capas de significado. En primer lugar, es importante tener en cuenta que Dios se presenta como un ser que exige obediencia. La razón detrás de la ira de Dios hacia Moisés se debe a la desobediencia en relación con la circuncisión de su hijo. Según la tradición hebrea, la circuncisión es un pacto entre Dios y su pueblo, un símbolo de pertenencia y compromiso con las promesas divinas. Moisés, al no haber circuncidado a su hijo, estaba fallando en cumplir con esta obligación fundamental, lo que representa una grave falta de obediencia. La intervención de Séfora, su esposa, es crucial en esta relación. Ella toma la iniciativa de realizar la circuncisión de su hijo y al hacerlo apela a Dios al arrojar el prepucio a los pies de Moisés, diciendo: «Ciertamente tú eres para mí un esposo de sangre». Este acto no solo salva la vida de Moisés, sino que también resalta el papel activo de Séfora en la historia de la salvación. La acción de Séfora enfatiza que la obediencia a los mandatos de Dios es esencial no solo para Moisés, sino también para su familia. Este pasaje subraya la importancia de la obediencia en la vida del creyente. Moisés, a pesar de ser el elegido por Dios, no está exento de las consecuencias de la desobediencia. Esto es un recordatorio poderoso de que independientemente de nuestra posición o llamado, debemos vivir en conformidad con los mandatos de Dios. La desobediencia puede traer consigo graves repercusiones, incluso cuando se está en el camino de cumplir un propósito divino. Además, la escena tiene un carácter simbólico. La circuncisión se convierte en un acto que reafirma el compromiso de Moisés con Dios y su misión. Este episodio es un recordatorio de que el cumplimiento de la misión no solo implica el aspecto externo, como la liberación de un pueblo, sino también la responsabilidad interna de vivir en fidelidad a las promesas de Dios. El pasaje de Éxodo 4:24 a 26 es, por lo tanto, una advertencia y una lección. Nos enseña que, al igual que Moisés, estamos llamados a vivir en obediencia y fidelidad. La vida espiritual no se trata solo de seguir un llamado, también implica cumplir con los compromisos que hemos asumido ante Dios. A través de este relato, se nos recuerda que la obediencia es esencial para llevar a cabo la misión divina y que en el camino de la vida debemos estar dispuestos a corregir nuestras acciones y asegurarnos de que estamos en el camino correcto, alineados con la voluntad de Dios. La intervención de Séfora en la historia de Moisés es un momento crucial ya a menudo pasado por alto en el relato de Éxodo. Encontramos a Séfora tomando la iniciativa de realizar la circuncisión de su hijo, un acto que no solo salva la vida de Moisés, sino que también ilustra la importancia de la obediencia a las leyes divinas y el papel activo que desempeña en la narrativa de la salvación. Su intervención es un reflejo del compromiso con las tradiciones hebreas y un recordatorio del papel que las mujeres pueden jugar en la historia bíblica. La escena es intensa y significativa.
Después de que Dios amenaza con matar a Moisés, Séfora, al darse cuenta de la gravedad de la situación, actúa rápidamente. Toma una piedra afilada y circuncida a su hijo, arrojando el prepucio a los pies de Moisés mientras pronuncia las palabras: «Ciertamente, tú eres para mí un esposo de sangre». Esta declaración revela tanto su frustración como la urgencia de su acción. A través de este acto, Séfora no solo protege a su esposo, sino que también se convierte en un instrumento de cumplimiento del pacto de Dios con Israel. La circuncisión es un ritual profundamente significativo en la tradición hebrea. Desde el tiempo de Abraham, la circuncisión ha sido vista como un signo del pacto entre Dios y su pueblo. En Génesis 17, 10-14, Dios establece este ritual como un mandamiento para todos los varones del pueblo de Israel, indicando que es un símbolo de la relación especial que tienen con Él. La circuncisión no es solo un acto físico, sino un compromiso espiritual que marca las pertenencias a la comunidad del pacto. En este sentido, la acción de Séfora no solo implica una simple costumbre cultural, sino que representa la alineación de la familia de Moisés con las promesas divinas. La intervención de Séfora también plantea preguntas sobre el papel de las mujeres en la narrativa bíblica. A menudo, las figuras masculinas dominan la historia, pero aquí Séfora toma una decisión crucial que no solo afecta a su familia, sino que tiene implicaciones más amplias para el pueblo de Israel. Su valentía y determinación son dignas de mención. Ella reconoce la importancia de la obediencia a las leyes divinas, incluso en una situación de crisis. Esto subraya que el cumplimiento de la voluntad de Dios a menudo requiere acciones decisivas, y no siempre son los hombres que asumen ese papel. Además, la frase «esposo de sangre» tiene un significado simbólico que resuena en la narrativa. Al arrojar el prepucio a los pies de Moisés, Séfora está afirmando que su compromiso con el pacto de Dios también implica una conexión profunda y a veces dolorosa. La sangre es un símbolo de vida y sacrificio, y su acción destaca el costo de obedecer a Dios. La circuncisión, como un acto de sangre, representa la aceptación de las responsabilidades del pacto y el reconocimiento de que la obediencia puede tener consecuencias severas. En conclusión, la intervención de Séfora en la historia de Moisés es un momento de gran significado que destaca la importancia de la circuncisión en el contexto hebreo. Su acción no solo salva la vida de Moisés, sino que también reafirma el compromiso de la familia con el pacto divino. Este relato nos recuerda que, en la búsqueda de cumplir los planes de Dios, a menudo se requieren actos de valentía y obediencia independientemente del género. La historia de Séfora es un poderoso testimonio del papel activo que las mujeres pueden desempeñar en la narrativa bíblica y en la vida de fe en general. Retrocedamos un poco en la historia para entender la misión de Moisés. Cuando Moisés se encuentra con Dios en la zarza ardiente, es uno de los momentos más emblemáticos y reveladores de la Biblia. Este evento se encuentra en Éxodo 3, 1-10, y marca el inicio de la misión divina de Moisés como líder del pueblo de Israel. En esta narrativa encontramos no solo la llamada de Moisés, sino también la revelación de la identidad de Dios y su plan para la liberación de los hebreos. El contexto de este encuentro es crucial. Moisés estaba pastoreando el rebaño de su suegro Jetro en el desierto de Madián. Mientras guiaba a las ovejas, se encontró con una zarza que ardía en llamas, pero no se consumía. Intrigado por este fenómeno extraordinario, se acercó para investigar. Al hacerlo, Dios lo llamó desde la zarza, diciendo: «Moisés, Moisés». Esta repetición de su nombre no solo indica la urgencia y la importancia del llamado, sino que también refleja la intimidad que Dios desea tener con Moisés. Cuando Moisés se acercó, Dios le advirtió que se quitara las sandalias, ya que el lugar donde estaba era santo. Esta instrucción subraya la sacralidad del encuentro y establece un marco de respeto y reverencia.
Dios se presenta como el Dios de sus antepasados. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Esta conexión con los patriarcas no solo reafirma la continuidad de la promesa divina, sino que también establece la autoridad de Dios en la vida de Moisés. Dios revela su propósito. Ha visto la aflicción de su pueblo en Egipto y ha escuchado su clamor. Este momento marca un cambio en la narrativa de Israel. A lo largo de años de opresión, el pueblo hebreo había estado sumido en la desesperación, pero Dios recuerda su pacto y está listo para actuar. La misión de Moisés es clara. Ve, porque yo te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. El término zarza en hebreo es sené, que no solo se refiere a un arbusto espinoso, sino que simboliza la presencia divina. La zarza ardiente representa un espacio donde lo humano y lo divino se encuentran. Este fenómeno no es simplemente un milagro, es una manifestación de la santidad de Dios y de su deseo de involucrarse en la historia de la humanidad. En la tradición hebrea, la zarza también evoca la idea de sufrimiento y dolor, elementos que acompañan a la liberación. Este encuentro es una llamada a la acción, no solo para Moisés, sino para todos nosotros. A través de la zarza ardiente, Dios nos invita a acercarnos a nuestras propias experiencias de sufrimiento y desolación, recordándonos que, a pesar de la adversidad, Él está presente y dispuesto a actuar. La respuesta de Moisés a este llamado es una lección sobre la disposición a obedecer, incluso cuando la tarea parece abrumadora. El encuentro en la zarza ardiente establece el tono para la relación de Moisés con Dios y su papel como líder. Es un momento de revelación y de cambio, donde el temor se transforma en valor y la incertidumbre se convierte en propósito. Así, la zarza ardiente se convierte en un símbolo de la interacción divina en la vida de los seres humanos, recordándonos que, en medio del fuego de nuestras propias pruebas, Dios está presente, guiándonos hacia nuestro destino. Esta historia está marcada por una intensa tensión interna, especialmente en su respuesta al llamado divino. Tras el encuentro en la zarza ardiente, Moisés recibe claras de Dios para liberar al pueblo de Israel de la opresión egipcia. Sin embargo, en Éxodo 4:10-17 se revelan sus profundas dudas y temores, lo que añade una dimensión humana a su misión divina. Cuando Dios le encomienda esta tarea monumental, Moisés se siente abrumado y dice: «Ay, Señor, nunca he sido elocuente, soy torpe de lengua». Por cierto, acá arriba te dejo el enlace de nuestro video sobre ¿Moisés en verdad era tartamudo como muchos afirman? La respuesta te sorprenderá. Continuando, esta afirmación refleja su inseguridad y autoduda. Moisés no se ve a sí mismo como un líder capaz de confrontar al faraón y guiar a un pueblo esclavizado hacia la libertad. Aquí, la tensión surge de la lucha entre el llamado de Dios y la percepción que Moisés tiene de sí mismo. Esta lucha es profundamente humana. Muchos de nosotros hemos experimentado momentos en los que sentimos que las expectativas son demasiado grandes para nosotros. Dios, al escuchar las objeciones de Moisés, no lo rechaza. En lugar de eso, reafirma su compromiso con él. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hace al mudo, al sordo, al que ve o al ciego? ¿No soy yo el Señor? Con estas preguntas, Dios le recuerda a Moisés que su capacidad no proviene de sí mismo, sino de la autoridad divina que lo envía. Este diálogo pone de relieve un principio fundamental. Cuando Dios llama, también equipa. Moisés debe entender que no está solo en esta misión. Dios te proporcionará las herramientas y el apoyo necesario. A pesar de esta tranquilidad, Moisés sigue dudando. «Ay, Señor, envía, te ruego, a quien tú quisieres». Esta súplica final pone de manifiesto su renuencia y su deseo de evitar el desafío. En respuesta, Dios se irrita, pero no se da por vencido. Envía a Aarón, su hermano, para que le sirva como portavoz. Este gesto no solo muestra la misericordia de Dios, sino también la importancia de la obediencia.
La misión de liberar a Israel no se detendrá por las dudas de Moisés. Dios encontrará formas de llevar a cabo su plan. La importancia de la obediencia se convierte en un tema central en esta narrativa. La misión de Moisés no es solo un mandato personal, es un acto de obediencia que repercutirá en toda la nación de Israel. La liberación del pueblo no solo es un acto de justicia, sino también una manifestación del propósito divino que se cumple a través de la disposición de Moisés a actuar. La obediencia es el puente que conecta la visión de Dios con la realidad de su pueblo. Este relato nos enseña que nuestras dudas y temores son parte de la experiencia humana, pero no deben ser obstáculos para cumplir lo que Dios nos llama a hacer. La verdadera obediencia no proviene de la confianza en nuestras propias habilidades, sino de la fe en el Dios que nos envía. Moisés, a pesar de su vacilación, se convierte en un instrumento poderoso en las manos de Dios, mostrando que, al final, la disposición a obedecer puede transformar no solo nuestras vidas, sino también el destino de los demás. Así, la tensión en la historia de Moisés resuena en cada uno de nosotros. Nos confronta con nuestras propias inseguridades y nos invita a reflexionar sobre cómo respondemos a la voz de Dios. En un mundo lleno de desafíos, el llamado a la obediencia se presenta como una luz que guía nuestros pasos, recordándonos que, incluso en la duda, podemos ser parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Por lo tanto, esta historia bíblica de Éxodo 4:24 a 26, donde Dios amenaza a Moisés y la intervención de Séfora salva su vida, nos brinda una rica oportunidad para reflexionar sobre el significado espiritual de la desobediencia y sus consecuencias. Este relato no solo subraya la importancia de la obediencia a los mandamientos de Dios, sino que también establece un paralelismo significativo con enseñanzas en el Nuevo Testamento, invitándonos a profundizar en nuestra comprensión de la relación entre Dios y su pueblo. La desobediencia de Moisés al no circuncidar a su hijo tiene implicaciones profundas. La circuncisión no es solo una tradición cultural, es un signo del pacto que Dios inició con Abraham, marcando la identidad y pertenencia del pueblo hebreo. Al ignorar esta práctica fundamental, Moisés no solo ponía en riesgo su propia vida, sino que también comprometía la relación de su familia con Dios. Este acto de desobediencia nos recuerda que las decisiones que tomamos, incluso en aspectos aparentemente pequeños, pueden tener repercusiones significativas en nuestra vida espiritual y en la vida de aquellos que nos rodean. La advertencia divina a Moisés resalta la seriedad de las expectativas que Dios tiene para aquellos a quienes llama. A menudo se piensa que la misión divina es un camino lineal y sin complicaciones, pero este relato nos enseña que incluso los elegidos por Dios deben vivir en conformidad con sus leyes. Esto invita a una reflexión más profunda sobre cómo vivimos nuestras vidas. La desobediencia puede llevar a la separación de Dios, y las consecuencias de tales acciones pueden ser severas, incluso para aquellos que tienen un llamado divino. La narrativa muestra que la relación con Dios no se basa solo en la misión, sino también en la obediencia y el compromiso continuo con su voluntad. Este concepto de obediencia y desobediencia resuena profundamente en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Hebreos 5:8-9 se nos dice que, aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Este pasaje refleja que la obediencia es un camino que lleva a la salvación. Así como Moisés enfrentó las consecuencias de su desobediencia, Jesús, a través de su sufrimiento y obediencia, ofrece un modelo de cómo vivir en conformidad con la voluntad de Dios. Además, el sacrificio de Cristo en la cruz puede ser visto como un cumplimiento del pacto que Dios desarrolló con su pueblo.
En la crucifixión, la sangre de Jesús se convierte en un nuevo pacto, donde la obediencia y el sacrificio se entrelazan de manera profunda. En este sentido, la historia de Séfora y la circuncisión de su hijo se convierten en un símbolo de la importancia de la obediencia en la relación con Dios, anticipando la necesidad de un sacrificio perfecto que restauraría la relación entre Dios y la humanidad. La desobediencia de Moisés y la acción de Séfora nos recuerdan que nuestras vidas están intrínsecamente conectadas con los mandamientos de Dios. La desobediencia no solo tiene consecuencias para nosotros, sino que también impacta a nuestras familias y comunidades. A través de la historia de Moisés y la circuncisión de su hijo, podemos ver que Dios nos llama no solo a cumplir con nuestras tareas, sino también a vivir en una relación de obediencia y devoción a Él. Esta llamada a la obediencia es una invitación continua a profundizar en nuestra fe, buscando siempre alinearnos con la voluntad de Dios, reconociendo que nuestras decisiones espirituales repercuten más allá de nosotros mismos. Al concluir nuestra exploración sobre la vida de Moisés y la importancia de la obediencia, es fundamental llevar nuestros pensamientos y sentimientos a la oración. Esta oración no solo busca conectar nuestras vidas con el mensaje divino, sino también invitarnos a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. Señor, en este momento de reflexión, venimos ante ti con corazones humildes y agradecidos. Te damos gracias por el ejemplo de Moisés y por los momentos de revelación en su vida que nos enseñan la importancia de la obediencia. Ayúdanos a reconocer que las decisiones cotidianas, incluso aquellas que parecen pequeñas, pueden tener un impacto significativo en nuestra vida espiritual y en la de quienes nos rodean. Te pedimos que nos des el valor para enfrentar nuestros miedos e inseguridades, tal como lo hiciste con Moisés. Que a través de tu Espíritu Santo podamos escuchar tu voz y responder a tu llamado con fe y disposición. Fortalécenos en los momentos de duda y ayúdanos a recordar que, aunque nos sintamos inadecuados, tú nos equipas con todo lo que necesitamos para cumplir con tu propósito. Señor, también te pedimos que nos ayude a ser conscientes de nuestras responsabilidades en nuestra relación contigo. Que nunca perdamos de vista el compromiso de vivir en obediencia a tus mandamientos y que siempre busquemos alinearnos con tu voluntad. Que nuestras vidas sean un testimonio de tu amor y tu gracia, reflejando el sacrificio de Cristo y la esperanza de la salvación. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. La oración que hemos elevado nos invita a una profunda reflexión sobre nuestra relación personal con Dios. En un mundo lleno de distracciones y desafíos, es esencial que busquemos momentos de conexión sincera con nuestro Creador. La vida de Moisés nos enseña que la obediencia no es simplemente un conjunto de reglas que debemos seguir. Es una respuesta al amor y al llamado de Dios en nuestras vidas. Cada uno de nosotros tiene su propia zarza ardiente, esos momentos divinos que nos llaman a un propósito mayor. Estos momentos pueden surgir en medio de las rutinas diarias o en momentos de crisis, y al igual que Moisés, es crucial que estemos atentos y dispuestos a escuchar. Dios desea una relación personal con nosotros, un vínculo que se construye a través de la fe y la obediencia. Reflexionemos sobre cómo respondemos a la voz de Dios en nuestras vidas. ¿Estamos dispuestos a dejar de lado nuestras inseguridades y dudas para seguir el camino que Él ha trazado para nosotros? La obediencia a Dios requiere confianza, y esta confianza se desarrolla a medida que nos acercamos a Él en oración y meditación en su palabra. Además, es fundamental reconocer que la relación con Dios no siempre es fácil. A menudo enfrentaremos desafíos que pondrán a prueba nuestra fe. Sin embargo, es en esos momentos difíciles donde nuestra obediencia se convierte en un testimonio poderoso de la fidelidad de Dios.
Recordemos que Moisés, a pesar de sus luchas, se convirtió en un líder y un profeta, cumpliendo así el propósito divino que se le había encomendado. En conclusión, la relación personal con Dios es un viaje que se nutre de la oración, la obediencia y la disposición a seguir su guía. Al igual que Moisés, somos llamados a ser instrumentos de su voluntad, reflejando su amor y verdad en un mundo que desesperadamente necesita de ambas. Que nuestra fe se fortalezca y que cada día busquemos vivir en un estado de obediencia que honre a nuestro Creador. Si te sorprendió la temática de este video, imagina el video que aparece en la pantalla. Haz clic en él y descubre lo que la Biblia dice sobre la serpiente no es lo que crees. El texto hebreo revela su sorprendente identidad. Comparte este video con familiares y amigos. Esto ayuda a que el video llegue a más personas. Te esperamos. Gracias por acompañarnos y que Dios los bendiga.